Muy buenas tardes, estimada Isabel, y ¿Cómo buenas estás, tardes a Juan? Qué todos. gusto. ¿Cómo estás? Qué Un gusto gusto. saludarte y Qué saludar a gusto, todo Juan. tu público. Para mí es una Gracias por satisfacción acompañarnos. muy grande estar contigo. Muchas gracias por la invitación, tanto a ti, Isabel, como a la Escuela Profesional de Coaching. Encantado de poder Gracias. colaborar con ustedes y con la escuela para compartir esta experiencia de lo que significa emprender negocios aquí en América Latina. Sí, me imagino que debes compartirnos muchas cosas, Juan, en tu vasta experiencia a nivel de toda Sudamérica y Centroamérica. Que yo sepa, has visitado muchos de estos Sí. países, ¿verdad? Sí, claro, hemos estado tanto asesorando como dando conferencias, tanto a empresarios en Nicaragua, en Costa Rica, Colombia, etcétera, ¿no? Bueno, Argentina, España, en fin. wow. El mundo nos ha llevado ahora globalizado a estar presente en diferentes lugares, por supuesto en el Perú, ayudando a nuestros empresarios de todas las pequeñas, medianas y grandes empresas. Encantado Bueno, de me responder las imagino que, consultas y dudas. ok, me imagino que en este expertise que tú tienes, que cuentas, muchas crisis has llevado muchas empresas en procesos de crisis inclusive, ¿no? Que Sí, esta claro crisis que no sí. debe ser muy ajena, ¿no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Quisiera que nos Efectivamente, comentes. Ujú. bueno, sí, el tema de haber empezado muy joven en el tema de las finanzas y la banca nos permitió ir pasando por diferentes entidades que nos iban jalando de un banco a otro y también trabajar la mitad de la carrera en el sector industrial, no solamente en la banca. La mitad se hizo en la banca y la otra mitad en el sector industrial. Pero estábamos en la banca en las épocas de crisis, estimada Isabel. En consecuencia, Sí, pudimos ver de cerca y palpar directamente lo que venía ocurriendo con los actores y agentes económicos aquí en el Perú y en América Latina, ¿no es cierto? Y claro. obviamente hubieron crisis tremendas en las cuales las empresas tuvieron que recomponer su capital de trabajo, como hoy día, que está ocurriendo actualmente con la pandemia, y tuvieron que establecer una serie de estrategias y planes de acción para poder salir adelante, ¿no? Por consecuencia, allí hay mucho que comentar y encantado de atender cualquier consulta que tuvieras. Un gusto. Sí, quisiera preguntarte algo. ¿Qué concepto tú tienes de lo que es un empresario? Dado que este caminar obviamente te ha dado más en el campo. ¿Cómo lo podrías traducir? ¿Qué es un empresario? Mira, para mí un empresario es aquella persona que es capaz de identificar oportunidades, aprovechar de esas oportunidades que el mercado te presenta y logra desarrollar productos y servicios que impactan en el bienestar de la sociedad y los logra implementar. Y obviamente aprende en el camino también a delegar. Al inicio generalmente los empresarios empiezan solos como vendedores, pero luego empiezan a crecer y empiezan a aprender a delegar, arman ya una organización, una estructura, y luego de ello tienen ya planes de negocios, donde principalmente este empresario tiene que aprender a administrar su recurso humano, sus recursos económicos, financieros y sus recursos materiales. Y también a controlar los riesgos que esto involucra, tanto a nivel humano, material y económico, ¿no? Y obviamente tiene un alto grado de incertidumbre, por lo cual siempre tienen que estar haciendo planes y ajustando esos planes en función a la realidad. ¿Tú Digamos, consideras una hay un diferencia? conjunto de elementos que un empresario reúne, ¿no? Ahora, en el Perú tenemos algo muy particular. En el Perú nuestro empresariado es muy joven, ¿no? ¿Por qué yo digo siempre que es muy joven? Te voy a contar por qué digo que es muy joven. Creo que recién ha llegado a la adultez, ¿no? Porque Ok. en el Perú tuvimos pues gobiernos como en América Latina militares. Acuérdate que en la década del 60, 70, a partir del 68, por lo menos en el Perú, y por los siguientes 12 años tuvimos un gobierno militar donde estatizó todo el país, ¿no? Entonces en ese momento yo estaba en un banco y hicimos un trabajo sobre la actividad pública y privada. Y te cuento que más o menos el 80% de la actividad de la economía del país estaba en manos del Estado. Y eso mismo pasaba con otros países que tenían gobiernos militares. Entonces, estos gobiernos militares, al final de cuentas, lo que hace es
interrumpir la vida normal de desarrollo del empresariado. Entonces, vinieron después, por lo menos en el Perú, dos gobiernos que siguieron el statu quo de la UNE y Alan, y recién en el 90, diríamos, el país volvió al sector privado, se abrió la economía, las empresas se volvieron a privatizar, entonces nuestros empresarios a duras penas tienen 30, 35 años de vida, ¿no? Pero son muy jóvenes todavía. Mientras que en otros países europeos o de otras latitudes que ya no tuvieron interrupciones y la vida económica se desenvolvió en libertad, obviamente su periodo de vida de las empresas es mucho más grande y han logrado pasar a varias generaciones, pero nosotros todavía somos muy jóvenes como empresarios, por eso hay también muchas limitaciones, ¿no? Y por eso hay que ayudar a fortalecer y hacer coach ahí con emprendedores, con empresarios, para que puedan ser más profesionales, diríamos, ¿no? Acabo de escucharte de que indicas el emprendedor, porque como Sí. que el empresario tiende a ser también un emprendedor. ¿Qué es un emprendedor entonces? Muy bien, muy bien. El emprendedor es aquel que nace con el negocio y es emprendedor en esta etapa inicial. El emprendedor es aquel que tiene el ojo muy bien puesto para identificar los problemas de la sociedad, las necesidades de la sociedad, y en función a esos problemas y a esas necesidades, genera una actividad creativa que le permite identificar oportunidades, que son aquellas soluciones a los problemas o aquellas soluciones a esas necesidades de la sociedad. ¿Generando qué? Con esa creatividad genera un producto, un servicio innovador. No se queda en la creatividad, no se queda en creatividad, sino que innova. ¿Qué significa que lo innova? Que lo implementa, lo desarrolla y logra realmente impactar en la sociedad y logra comenzar a crecer. Una vez que ya implementa, desarrolla y crece, ya se convierte en el camino en un empresario, ¿no? El tema del emprendimiento es muy importante. ¿Por qué? Aquí también hay que romper otro mito del pasado, Isabel. ¿Qué pasó antes? ¿Qué sucedió antes en América Latina? En América Latina se creaban productos y o servicios para después, luego, buscar al cliente, a quien lo necesitaba. Cuando esto es a la inversa, totalmente al revés, te cuento. O sea, primero tienes que identificar qué necesidades tiene tu sociedad, cuáles son los problemas que tiene tu sociedad, y recién allí ver qué oportunidad tienes para crear e innovar en un producto o servicio que satisfaga esa necesidad, que solucione ese problema. Entonces, no es que primero yo genero un producto y busco al cliente, no. Primero anda al cliente, anda a tu sociedad, a tu comunidad que quieres atender, identifica qué necesita, qué problema tiene, y ahí generas una oportunidad de negocio al solucionar ese problema, al solucionar esa necesidad. Generas un producto, un servicio innovador y metes goles y creces. Y luego vienen las otras etapas, ¿no? O sea que instintivamente podríamos pensar que el empresario o el emprendedor tiene un tácito deseo de servir. Totalmente. Claro que sí. Claro. Que es diferente a los otros actores que intervienen en una empresa, ¿no? Llámese inversores, accionistas, o llámese a algún gerente de ventas o algún gerente de logística. Cada uno tiene roles y deberes y derechos diferentes, ¿no? Y a veces eso se confunde, ¿no? Eso justamente quería preguntarte. Me has nombrado vendedor, me has nombrado empresario, me has nombrado emprendedor. ¿Y qué viene a ser con el inversionista que acaba de nombrarlo? ¿Qué diferencia tú ves entre los tres? Perfecto, mira, mientras que el emprendedor y el empresario, que prácticamente es una evolución del ciclo de vida de la empresa, al inicio se necesita un emprendedor en un negocio, ¿no? Un perfil determinado. Y luego, como va creciendo, este emprendedor se puede convertir en empresario, que es dirigir y administrar ya recursos humanos, materiales económicos. Mientras que el inversionista no está buscando dirigir, organizar y desarrollar productos o servicios para satisfacer las necesidades. El inversionista lo que está buscando es una oportunidad de ganar más. Pero yo quiero meter una cantidad de dinero en un negocio, $10,000, $50,000 o $100,000 o lo que fuese,
y dime tú cuánto es la rentabilidad que me vas a pagar. ¿Me vas a pagar 10%, 5%? ¿Cuánto va a ser la rentabilidad que va a dejar este proyecto que tú tienes, Isabel, que a mí me va a llenar de satisfacción? ¿10% de la inversión? ¿15, 20? ¿Cuánto me vas a dar? Al inversionista ni se preocupa por el producto, ni por el servicio, ni por lo que ocurre dentro de la empresa. Lo que quiere es que le asegures una rentabilidad. Tu foco es estrictamente económico, ¿no? Y bueno, y un gerente, llámese un vendedor o alguna otra área de la organización, es una tarea operativa, funcional, muy puntual, ¿no? Él gana por su sueldo y su comisión, y se acabó. Él no asume ningún riesgo, ¿no? Mientras que el empresario sí está asumiendo riesgos. Está asumiendo todo el riesgo que significa haber invertido su patrimonio en un proyecto y esperar que ese proyecto camine, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de empresarios necesitamos en una época de crisis? Definitivamente aquel empresario primero que tiene control de sí mismo. El que no sabe gobernarse a sí mismo no puede gobernar a los demás. Entonces, ¿eso qué significa, Isabel? Eso significa que este emprendedor, este empresario, inicialmente emprendedor y después empresario, tiene que tener un control de todas sus emociones, de tal manera que pueda dirigir su vida y pueda dirigir la vida de la empresa. En otras palabras, que sea constructor de su destino. Como dicen muchas veces los curas, ¿no? Los curas te dicen, si tú quieres ser algo en la vida, dedícale tiempo a eso que tú deseas. No pierdas el tiempo en hacer cosas que no contribuyen a tu objetivo. Entonces, el emprendedor, el empresario que se necesita ahora es que se focalice, que priorice. Hay un montón de temas que hay que ver en la empresa. Hemos perdido capital de trabajo, hemos perdido clientes, posiblemente mi negocio ya no camina porque estoy en el sector de alimentos o de turismo y de repente en mi región o en mi país ya no tengo turismo hasta dentro de un año, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reinventarme. Pero ¿sabes qué pasa, Isabel? Ese tipo de empresario que se tiene que reinventar, yo lo digo francamente porque no ha hecho la tarea. ¿Cómo que no ha hecho la tarea? Ha tenido que venir este zamacón de una pandemia para recién ponernos a analizar que yo no puedo pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo durante 10, 20 o 30 años. El trabajo del empresariado es reinventarse siempre, constantemente. Tenemos que estar mirando todos los años, todos los trimestres, qué pasa en el mercado. Tengo que analizar el entorno, tengo que analizar mi demanda, tengo que analizar qué productos y servicios a ese público le interesa. En consecuencia, yo tengo que ir renovándome en función a las necesidades de ese público. Entonces, necesitamos un empresariado en esta época que tenga el control de sí mismo y obviamente que sea creativo e innovador en función a un análisis del mercado. Y si no hizo esta tarea, obviamente ahora está parado. Entonces tenemos que hacer lo que no hemos hecho antes. Pero hay que hacerlo rápidamente, no hay que esperar que se levante la pandemia, que se levanten todas las fases para que ya todo esté normal y en ese momento recién ingresar. No, tenemos que hacerlo ya, desde el primer día en que empezó esta cuarentena o esta pandemia. Tenemos que reordenar y decir, ¿qué recursos humanos tengo? ¿Qué recursos materiales tengo? ¿Qué recursos económicos tengo? En función a esta capacidad instalada y en función a los problemas de hoy día, ¿qué puedo hacer? Te cuento algunos ejemplos, Isabel. Nosotros atendemos el centro comercial aquí, que es muy importante en Lima, que es el sector textil en Gamarra. Tenemos 2 o 3 clientes que a raíz que estuvieron en cuarentena no pueden ni comercializar ni ingresar a este centro comercial. Y son fabricantes y textiles, que exportan inclusive. Mira qué interesante. Hablaron con sus proveedores del exterior para traer lo que sí podía ingresar al país, que es medicina, que son artículos de salud y de seguridad. Pues me están contando, en los últimos 6 meses, están vendiendo más y ganando más de lo que ganaban con sus polos y los pantalones que portaban. Eso te demuestra cómo reinventarse tiene que ser una situación dinámica y permanente. Necesitamos empresarios ahora innovadores que sean capaces de actualizarse y cambiar y a tener una actitud
de adaptarse al cambio. Hay gente que cree que tiene que mantener todo igual. No es así. La vida va a cambiar y va a seguir cambiando. Mucha gente está esperando volver a lo anterior. Ya no se va a volver. Esto ya no es marcha atrás, Isabel. Hoy en día, las compañías están ya habiendo implementado un 50% remoto y otro 50% presencial. Las oficinas que hay en diferentes lugares de nuestros países se van a reducir al 50%, porque ya comprobaron que se gasta menos luz, menos agua, menos transporte, etcétera, y la compañía les conviene que la mitad del personal esté en remoto y la otra mitad que esté físicamente. Entonces, el mundo ha cambiado y ya no hay retroceso. Vamos a seguir para adelante en un escenario como este. Y los empresarios y los emprendedores, todos tenemos que adaptarnos a este cambio. Hoy, mañana y en adelante, porque los cambios van a continuar. Tenemos un desarrollo tecnológico exponencial. Entonces, lo que antes nos demoraba en solucionar problemas con algún producto nuevo, innovador, y posiblemente su creación, el prototipo y la prueba demoraban años, hoy ya son meses. Y de acá a 10 años serán días o semanas. La velocidad del avance tecnológico es totalmente impredecible. Y tenemos que adaptarnos a ese cambio, ¿no? Bien, y me estás nombrando que el empresario tiene que tener un perfil de equilibrio, focalizado. Nosotros en el coaching llamamos el tema de escuchar, de estar atento al mercado, a estar atento a tus empleados, a tu entorno, el escucha activa. Creo que tú lo debes haber escuchado, o sea, oír Totalmente. a tus empleados, oír a tus proveedodores, estar atento a lo que te hablan, ¿no? Es sí, más claro. O menos por ahí vamos, ¿no? A eso nosotros le llamamos lo que le llamamos perfil de la empatía. Tenemos que saber qué está mirando mi cliente. Tenemos que saber qué está escuchando del mercado. Tenemos que saber qué cosa habla con otras personas en su comunidad, en sus actividades. Queremos saber qué le dicen al oído la comunidad que está alrededor y finalmente cuáles son sus temores, cuáles son sus dificultades. Pero mira, los productos y servicios que hay en nuestros países no está a la medida y a las necesidades del público objetivo. Algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos. Tú sabes que la población universitaria en cada país es muy alta. Tanto instituciones, universidades, institutos, y todos los chicos generalmente estudian a veces y trabajan y estudian pues en las noches. Y a mí me consta porque como enseño en las universidades, yo salgo desde la universidad a las 10:30 de la noche, vengo por las principales avenidas de Lima y es un atoro total. A las 10 de la noche, 10:30 es como si fuesen pues las 8 de la mañana. Pero sin embargo, ándate a cenar. O antes de la pandemia, ¿no? Te ibas a cenar a esa hora. No había restaurantes, ¿sabes? O sea, no hay. Los restaurantes trabajan hasta las 10. Tú sales de la universidad a 10:30 y llegas a las 11, no hay ningún restaurante. O sea, definitivamente hay una masa de público que no es atendida, ¿no? Entonces, inclusive muchos locales no tenían delivery. Felizmente que ahora ya lo implementaron, ¿no? Implementaron delivery por este tema de la pandemia. Pero otro asunto, las lavanderías. Yo siempre me quejo en la lavandería porque yo paro con terno en todas las universidades. Entonces, se supone que la lavandería tiene que atenderme a mí y a todos los que como yo trabajamos en la universidad, ¿no es cierto? O en una oficina. Entonces, ¿yo a qué hora puedo ir a la lavandería? No puedo enviar a una empleada que me ayude a casa, prefiero que me ayuden a casa. Yo prefiero llevar a la lavandería, ¿no? Yo voy antes de las 8, no puedo porque está cerrado. Voy a la 1, de 1 a 3 porque es mi refrigerio, no puedo porque está cerrado. O sea, esas lavanderías tienen el mismo horario de mi oficina y de todas las oficinas de Lima. O sea, ¿qué significa esto? Esa lavandería no conoce a su cliente. ¿Te das cuenta? No conoce a su cliente. Su horario que ha establecido está en función de la comodidad del dueño, de los trabajadores, pero no está en función del cliente, ¿me comprendes? Así como esto es que te vas a dar cuenta que en nuestros países los productos se crearon y se crearon los horarios y se creó un statu quo que no satisface la necesidad del cliente. Esa lavandería debería atender todo lo contrario, de 6 de la mañana a 8,
de 1 a 3 de la tarde, y bueno, y te cuento que cuando voy a las 7 de la noche que salgo, o 8, cuando no tengo clases, ya está cerrado. Y debería atender más bien de 6 de la tarde a 11 de la noche. ¿Me comprendes? A eso es lo Claro. que le llamamos: prepara tu producto y tu servicio en función a las necesidades y a los problemas de tu comunidad y tu sociedad. Y si ya tienes un negocio y quieres incrementar tu venta, establece tus horarios, estableces tus productos y procesos en función a las necesidades de tu cliente. Tienes que mirar al cliente. Siempre se ha hecho al revés. ¿Tú consideras que ese motor que puede llevar al empresario o al emprendedor a conectarse con el cliente, con su producto, su servicio y buscar siempre la innovación, el perfeccionismo quizás para atender a su cliente, lo podemos llamar pasión? ¿Qué es pasión para el empresario? ¿Tú lo ves? Acabas de decir dos frases que son fundamentales. No existe un emprendedor si es que no le pone pasión a lo que hace. La pasión, estimada Isabel, es lo que mueve el mundo y es lo que mueve la vida de todos nosotros. Si ustedes no han encontrado su elemento, yo siempre digo, hay que encontrar tu elemento, hay que encontrar tu pasión, porque si el emprendimiento que vas a hacer tiene pasión, es tu elemento, el éxito está asegurado. Entonces todos se preguntarán, pero ¿cuál es mi pasión? ¿Cómo sé qué cosa es lo que me apasiona? Hay dos características, mi querida Isabel, para saber cuál es tu pasión. A ver, vamos para adelante. La primera característica es que cuando haces algo, ese algo te hace sentir a ti como un pez en el agua. Estás feliz. Si haces algo que te sientes como un pez en el agua, estás en tu pasión. La segunda característica, súper importante, que cuando haces esa actividad, te olvidas de la hora. Por eso yo no tengo reloj. Porque cuando estoy dando estas conferencias o estoy en una entrevista, es lo que me apasiona, ni me interesa mirar el reloj. Yeah. Esas son las dos características para que tú sepas si algo te apasiona. Entonces, mis amigos y empresarios que están acompañándonos de América Latina en esta entrevista, quieren saber si lo que están haciendo en su negocio es su elemento y están en su pasión, o si lo que van a emprender está en su pasión. Pregúntense, ¿te sientes como un pez en el agua cuando te amaneces todos los días para hacer eso? Sí, bestial. ¿Vas feliz a trabajar? Bestial. ¿Te olvidas de la hora por trabajar? Bestial. Va muy bien, ¿no? Por supuesto, ahora algunas esposas o esposos van a decir si la esposa también es parte del equipo. Quizás parte del equipo. Esa pasión es que mira, ¿acaso cuando te enamoraste no te quedabas abrazados en la sala de tu novio o en el caso mío de mi novia y te quedas ahí horas de horas y no te das cuenta de la hora, ¿no? Porque te apasiona. Y se supone que esa pasión debe continuar, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma de validar, mis estimadas esposas y esposos presentes, ¿no? Claro. Tiene que haber pasión para que tengas perseverancia, para que superes todos los problemas. Porque te cuento, el emprendedor, para que sea exitoso, va a tener que sufrir y va a tener que caerse. Esto no es Disneylandia. Esto no es fantasía de que todo es lindo y precioso. No. La realidad es que el éxito es un camino empedrado de fracasos. Entonces, cuidado, si tú quieres emprender y crees que todo es perfecto, no lo es. Te voy contando que vas a posiblemente tener tantas dificultades que hasta inclusive puedes cerrar el negocio y abrir otro negocio. Puedes quebrar, puedes caerte, puedes levantarte, volverte a caer. En consecuencia, si te caes, no te aflijas, no te molestes, no te desanimes. Significa que vas por buen camino. Si te caes, estás por buen camino. Si tienes dificultades, estás por buen camino. Si la gente no te acompaña, estás por buen camino. Obviamente, esas situaciones que estás presentando son aprendizajes para ti. Para que tú seas un mejor profesional, para que seas un mejor emprendedor, para que seas un mejor empresario, y obviamente vas a alcanzar el éxito.
Pero ese éxito, recuérdenlo, es un camino empedrado de fracasos y de problemas. Entonces, cuando ven un problema o un fracaso, no se me desanimen, es parte del camino. A algunos les viene un poquito más, a otros un poquito menos. Pero eso Es de un que poquito. eso que vemos en el cine, que en la Ujú. primera el inversionista, el emprendedor, el empresario la chunta y se hace millonario, eso es el cine. Ese es Disneylandia, Disney. ¿Ah? Eso es en los parques temáticos de Disney. Pero en el mundo real no es así. En el mundo real hay prueba y error. Lo importante, Isabel, es reducir ese error. ¿Cómo lo reduces? Con planes de acción, con planes de negocios. ¿No? Eso justamente quiero preguntarte, porque quiero preguntarte antes de entrar a lo que es un diseño, porque implica Sí. a veces diseños familiares. Acabas de nombrarme la esposa, la novia, el novio, y me recordó algo. Hay empresas que son familiares. Sí, La familia precisamente ese tiene es que otro sumar, tema. tener la misma pasión. Si no la tiene y solamente el emprendedor es el padre de familia, la madre de familia, les acompañaría la misma pasión a todos, pero como me comentaste inclusive en algún momento de que tú ves empresas familiares, es Sí, tu claro. especialidad en lo que es protocolos. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la segunda generación? Que a veces no retoma el sueño del padre. Hemos visto mucho, que Sí, sí, recuerdo que en época de crisis sí, había un dicho, ¿no? Que nos acompañaba cuando veíamos compañías y que le estaban en crisis. Padre, abuelo millonario, hijo intelectual, nieto pobre. Recuerdo claramente que sí, sí, nos sí, repetían sí. ese cliché. Y me llama la atención, porque el Perú, no sé si has observado mucho familias emprendedoras, no sé si en otros países tienen un poquito más avanzado este perfil. ¿Podrías Sí, mira, compartirnos este expertise? sí, cuando hablamos de empresas familiares, lo primero que tenemos, hay un conjunto de temas, pero vamos a los temas más importantes. Hablamos de empresas familiares cuando la empresa que tú vas a fundar, hablando del emprendedor, si yo voy a emprender un negocio, una empresa, y quiero que sea familiar, ojo, la característica principal es porque tú deseas que esta empresa continúe en el tiempo para tus hijos, tus nietos y bisnietos y para las siguientes generaciones. Si tu objetivo es generar una empresa que después pueda ser utilizada, explotada, dirigida por tu segunda generación, tercera, cuarta y las subsiguientes, estás en una empresa familiar. Pero si tu objetivo en la empresa es desarrollar este negocio por X años para después venderla o ya deshacerte de ella, acumular una riqueza y después venderla, entonces no estás en una empresa familiar. La primera característica es esa. La empresa familiar porque tu objetivo es que perdure en el tiempo. Ahora, si ese es tu objetivo que perdure en el tiempo, tienes que cumplir algunas premisas. ¿Qué pasa en Perú y en América Latina? En Perú y en América Latina, más o menos entre un 75-80% de la población y de las empresas son empresas familiares, te cuento, Isabel. Imagínate, el 80%. Wow. Pero el problema que hay específicamente en el Perú, por ejemplo, es que del 100% de las empresas que son familiares, a la segunda generación llega un 20 o 25% aproximadamente. De acuerdo a estudios de la Cámara de Comercio de Lima, de acuerdo a estudios que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y también algunas instituciones de auditoría como Price, que hicieron en algún momento alguna encuesta también. Todas más o menos coinciden que en el Perú tenemos un 80% de empresas familiares. Pero a la segunda generación solamente sobreviven un 20-25%. Y a la tercera generación, mira tú, Isabel, 10%. Mira tú, Wow. 10%. ¿Y sabes por qué ocurre eso en las empresas familiares? Porque hay mitos, pues. ¿Cuál es el mito? Se cree que elaborar un proceso de sucesión, elaborar un protocolo en el cual se describa las reglas de juego de la familia,
se tiene que hacer cuando el papá está agonizando o ya perdió. ¿Me comprendes? O cuando ya está muy adulto. Y ese es un mito, porque es falso, eso no funciona cuando el papá ya salió, porque lo usual, y lamentablemente es así, por la experiencia te lo cuento, en el 90% de los casos los hijos se pelean. Porque los hijos son como los dedos de la mano. Salen de un mismo tronco, pero cada dedo es diferente. Cada hermano es diferente. Entonces, es muy difícil llegar a consensos. Para llegar a consensos necesitamos que los papás estén vivos. Para llegar a consensos necesitamos que los papás estén activos. Entonces, se tiene que hacer mucho antes. Primera razón por la cual hay que hacerlo antes. Segunda razón, las normas que se establecen en un protocolo familiar, que es el reglamento de la familia Isabel, establece políticas. ¿En qué casos ingresa la familia a trabajar en la empresa? ¿Qué remuneraciones van a tener? ¿Qué horario de trabajo van a tener? ¿Cuál va a ser la política de endeudamiento? ¿Las políticas de inversión? ¿Las políticas de utilidades, de bonos? ¿Cuál va a ser la política, el proceso de sucesión si se va mi papá y ya no está? Cuando tú estableces todas estas políticas al inicio del negocio, solucionas todos los problemas futuros. Porque como hay políticas, ya nadie discute. Y dentro de ese protocolo se establece lo que se llama el Consejo de Familia y la Asamblea Familiar para discutir los temas familiares, que son un espacio de diálogo para que los pleitos de la familia no se lleven a la empresa. Entonces, es muy necesario en las empresas familiares para que puedan tener continuidad, no viva 10%, Isabel, a la tercera generación, sino que sobrevivan el 60-80%, necesitamos profesionalizar las empresas familiares enseñándoles a elaborar su protocolo familiar que les va a ayudar a definir políticas para que ya no se peleen entre hermanos, ni tampoco los hijos con los papás y viceversa. Porque hay de las dos, ¿eh? Hay hijos que se pelean con el papá, que quieren que se vaya y que le entreguen la rienda del negocio, a pesar que el papá está joven, y a la inversa también. Hay papás o mamás que quieren que el hijo obligatoriamente venga a trabajar en el negocio. Y con esto concluyo la parte de empresas familiares. Y es que ellos no están en conocimiento de lo que es una empresa familiar. Una empresa familiar tiene 3 sistemas, una mirada sistémica. ¿Y cuáles son esos 3 sistemas? Tiene la familia, tiene la empresa y tiene la propiedad. Estos 3 sistemas se juntan en una empresa y generan 7 roles diferentes, con deberes y derechos diferentes. Porque habrá miembros de la familia que tienen acciones y trabajan en la empresa. Habrán otros miembros de familia que solo tienen acciones y no trabajan en la empresa. Habrán otros que ni tienen acciones ni trabajan en la empresa y solo son familia. Entonces, dependiendo del rol que quiera cada hijo de la siguiente generación, se establecen las reglas de juego. Pero si estas reglas de juego no las estableces, ¿te imaginas? Por eso es que sobrevive solamente 10% a la tercera generación. Hay un trabajo importante que se está haciendo y se continúa haciendo en diferentes instituciones, como el Instituto de Empresas Familiares del Perú, que hemos formado hace un año con varios colegas, justamente para ayudar a profesionalizar las empresas familiares, ¿no? Y también, por supuesto, y también lo ayudamos aquí en mi empresa, que como sabes, nos dedicamos también a ese tema en JR Consultores, a su disposición, para ayudarlos a elaborar su protocolo familiar. Algo difícil. Juanito, quería consultarte, un emprendedor en todo caso, si pretende unirse con su familia y hacer un negocio pequeño, este tema de emprender definitivamente tiene que ver con una sincronía de emociones, una sincronía de buena comunicación asertiva entre ellos. Tiene que ver con un tema de reciprocidad, servicio mutuo, de la pasión que debería fluir entre ellos. ¿Es necesario esto para que ellos puedan emprender algo nuevo? A ver, cualquier emprendimiento, sea de alguien que lo quiere desarrollar a título privado, como aquel que lo quiere desarrollar dentro de una estructura de empresa familiar, tiene que tener 3 elementos fundamentales, ¿eh? El primero es que es necesario
capacitarse y formarse. Si no, lo que vas a diseñar no va a estar adecuado, ¿no? Entonces necesitas tener un consultor, un coach que te ayude a elaborar y a llevar adelante esta idea, esta innovación, este emprendimiento que quieres hacer, sea en forma particular o con la familia. Formarse, asesorarse, para no ir a ciegas, Isabel. Si no, estás en un auto, en un timón, sin espejos y sin vidrio, y estás caminando a ciegas y el auto se estrella en cualquier momento, ¿no? Entonces necesitas Y con alguien que te sabotaje ayude. interno. ¿Ah? Y con sabotaje interno, a veces en la misma familia que no comprenden el sueño o Así es, las horas así es, así extras es, y el así estrés es. que puede manejar el empresario. El Ajá. primero es formación, capacitación y apoyarse. El segundo tema es elaborar un plan, por Dios santo. No entiendo cómo tenemos muchos colegas, amigos, etcétera, que se desesperan. Esto, por eso hacía de referencia a la música, ¿no? Todos quieren tocar, es que les gusta la música de un día para otro. El que es pintor quiere pintar de un día para otro, ¿no? Todos quieren hacer las cosas muy rápido. Y hay un tiempo de maduración, hay una curva de aprendizaje. Entonces, en el tema de planes de negocio no se puede, y emprendimiento no se puede improvisar, hay que hacer planes, pero para eso hay que capacitarse también, para entender qué planes se deben de hacer. Entonces tendrás que hacer un análisis interno, externo, competitivo, que te permite identificar cuáles son los objetivos de corto o largo plazo, cuáles son las estrategias, cuáles son los planes de acción que tienes que hacer para conseguir esa visión. Todo esto es un plan que se traduce en planes de cada área que a su vez impactan en tu flujo de caja. Porque si alguno cree que estoy hablando teorías, y les cuento que soy financista, y las finanzas es la conclusión de los acontecimientos que se dan en la empresa. Entonces lo que tenemos que atacar son estos acontecimientos. ¿Qué objetivos has fijado en el negocio? ¿A quiénes quieres atender? ¿Cuál es tu plan financiero de esto? ¿Con cuánto de capital cuentas? O sea, hay que hacer un plan comercial, hay que hacer un plan de compras, hay que hacer un plan de producción, hay que hacer un plan de finanzas, hay que hacer un flujo de caja, en la cual tú puedas evidenciar en el papel y en el documento si es que efectivamente el negocio es viable o no. Pero ¿sabes qué pasa, Isabel? Todo el mundo improvisa. Te cuento una estadística. Del 100% de emprendimientos en el Perú, a los 3 años, fracasan, quiebra, reporte SUNAT, ¿no? Lo pueden validar. El 50%, 3 años. ¿Y sabes cuánto pasan de los 3 años? Antes de los 3 años, quebrando y muriendo el 50%. Después de los 3 años, solamente sobreviven el 10%. Y tú me dices, Juan, ¿por qué? Porque no se preparan, no piden ayuda, trabajan solos, no tienen alguien que los asesore, no se capacitan, no tienen un coach, y al final cierran, y por eso sobreviven 10%. ¿Cuál es la solución? Muy simple, hagan planes de negocio, capacítense, fórmense, hagan planes. ¿Qué significa hacer planes? ¿Pura teoría? No, esas teorías, esas actividades, esos planes se traducen en un flujo de caja, el cual te va a decir si el negocio es viable o no. El flujo de caja es el rey en estos negocios de emprendimiento y es el rey en este momento, en esta etapa de crisis. Y el tercer elemento y último, y no poco importante, es controlar. Tener indicadores que te permitan controlar este emprendimiento en términos cualitativos y cuantitativos. Hay mucho que hacer en el mundo del emprendimiento y en el mundo de empresas familiares. O sea, tenemos emprendedores y empresarios jóvenes, como me indicas tú, que aún Sí. como país integrado a estos empresarios, aún estamos jóvenes en nuestro desarrollo y en nuestra forma de pensar. Sí. Y tú aduces que tiene que ver con el tema de plan, de sentarte a analizar. ¿Qué rol podría ayudar, cómo podría ayudar a un coach a este proceso de aprendizaje continuo, ¿no? De sacarle el jugo a cada aprendizaje que este empresario puede ir quizás aprendiendo más rápido de aquello que no puede ver? ¿Cómo lo Bien. ves? Porque yo sé que tú has trabajado también con coach
en Sí, este claro, tema de los empresarios. Cuéntanos de esa claro, experiencia. claro. A ver, en JR Consultores tenemos un equipo de magíster que precisamente hacemos coach de las diferentes áreas, área de gerencia general, área de comercial, área de recursos humanos, área de finanzas, etcétera. Y este tema, estimada Isabel, es fundamental, fundamental para profesionalizar a aquel emprendedor y pueda jugar a ganador. O sea, mira qué coincidencia, mira qué coincidencia. En las empresas que se emprenden en el Perú, menos de la mitad muere antes del tercer año y después del tercer año solamente sobrevive 10%. Y mira qué casualidad que en las empresas familiares a la segunda generación llega un 20% y a la tercera llega un 10%. En ambos casos, lo que está pasando, mi querida amiga, es que no se profesionalizan, necesitan capacitarse, necesitan tener un coach, necesitan tener un consultor, como quieran llamarlo, que les ayude a elaborar estos planes de negocio para que precisamente puedan ser sostenibles en el tiempo y puedan ser viables. Porque, ejemplo, mira, te voy a contar una cosa muy simple. Hay gente que cree que la inversión en un emprendimiento es simplemente cuánto voy a invertir en comprar la máquina y los insumos para producir pan y vender pan. Y no sabe, no conoce, y ahí los participantes que no son financieros pueden tomar nota, que una inversión tiene 3 componentes. No uno, 3. Y toda la gente no lo sabe calcular y a la hora que se mete se encuentran con que les falta el dinero. El primer componente es el valor que tienen los activos tangibles, equipo, maquinaria, inmuebles, muebles y seres, activos tangibles. El segundo componente, que tampoco lo suman y vale un montón, son los activos intangibles. ¿Qué son los activos intangibles? Las licencias, las licencias, los permisos, las certificaciones, ¿no es cierto? Y la tercera es el capital de trabajo. O sea, la suma de lo que te cuesta toda la relación de bienes muebles y enseres, la relación de tus activos intangibles y el capital de trabajo que tú necesitas, esos 3 es tu inversión. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí viene la pregunta, profesor Ravelo, ¿y cómo se hace el tema del capital de trabajo? ¿Cómo sé el capital de trabajo que necesito? Muy simple. Dime cuánto es la salida de caja que vas a tener mes a mes. Y dime cuál es tu ciclo operativo del negocio. El plazo. Ahora, Isabel, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Tú también has trabajado en el banco conmigo, ¿ah? Les cuento que con Isabel, yo soy uno de sus gerentes en el banco, ¿ah? Para mí una satisfacción me dio estar con ella. Mira, Isabel, el ciclo operativo es, ¿cuánto me demoro en que yo, este dinero que tengo acá, lo convierto en comprar materia prima? ¿Cuánto me demoro en que esto se produzca un producto o un servicio? ¿Cuánto me demoro en vender y después de cobrar para llegar nuevamente a ser efectivo? El mismo ciclo. Hay negocios que este ciclo demora un mes, hay otros que demoran 3 meses, hay otros que demoran 8 meses, depende del producto. Porque si importas productos, mientras que lo compras, lo traen, lo embalas, lo procesas, si sacas tu producto, lo vendes y lo cobras, demora. Bueno, en la medida en que es más largo el tiempo, tu capacidad de trabajo va a ser más grande, ¿no? Claro. Imaginémonos que tu ciclo de vida, perdón, tu ciclo operativo son 90 días. Imaginémonos. Si tú gastas todos los meses 20.000, es muy fácil. Si todos los meses vas a gastar 20.000 y tu ciclo operativo dura 3 meses, significa que solo el capital de trabajo serían 60.000 soles. Solo el capital de trabajo. A esos 60.000 le tienes que sumar el activo intangible, el activo tangible, y ese es la inversión total que necesita tu negocio. Estas son las cosas que un coach le tiene que explicar a un emprendedor. Estas son las cosas que un consultor le tiene que enseñar a un emprendedor. Entonces el emprendedor no solamente va a tener entusiasmo,
No basta tener ganas, no basta tener pasión. Tiene que tener una ayuda y un apoyo profesional para que ese emprendimiento sea exitoso. Porque los que hacen planes, mi querida Isabel, sí son exitosos. Sí son exitosos y ahí es donde se reducen los errores. Y mira, quiero hacerte una consulta. Dale, Justamente nos están preguntando a ver. ¿los fracasos son un buen camino? Tú No, indicaste que es un camino lo que pedregoso. decimos es que el éxito es un camino empedrado de fracasos. En consecuencia, no hay que desanimarse cuando uno fracasa en algún momento del emprendimiento o en una etapa de la vida del empresario. No es que sea bienvenido, sino que fracasa en alguna etapa del negocio, no hay que desanimarse. Tranquilos, sigan adelante. Es normal fracasar, es normal equivocarse. Es que estamos El con el tema manejo de del Disney y de las películas, que todo es perfecto. El mundo no es perfecto. El mundo no es perfecto. Yo siempre digo lo siguiente, lo perfecto es enemigo de lo bueno. muy Lo bonitas perfecto, referencias. lo perfecto es enemigo de lo bueno. Cuando digo el éxito es un camino empedrado de fracasos, es para que no se me desanimen cuando tengan problemas, tengan dificultades o tengan algún tropiezo. No se me desanimen, sigan adelante. Estamos en buen camino. No se trata de buscar los fracasos, se trata de que si llegan hay que seguir para adelante con entusiasmo. ¿Qué palabras le dejarías como cierre, como que les quede en el recuerdo a nuestros emprendedores, Juan? Que los motive bueno, a seguir en esta crisis, que no se desanimen. ¿Qué palabras les dejarías a nuestro emprendedor peruano, por ejemplo, que ha sido muy golpeado? Muy bien, muy bien. Este, hay un mundo de oportunidades que está a la vista de cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es salir de nuestro lado de comodidad, nuestro lado eh, de, de confort, ¿no? Tenemos que salir del área de confort y tenemos que mirar el mundo, qué está pasando, qué cambios se están dando, mirar cuáles son las necesidades de esos cambios, cuáles son los problemas que se están dando, cuáles son los sistemas de vida que se están generando cambios que todavía la sociedad no es capaz de solucionar. Porque ahí hay una oportunidad de negocio. Mira, disculpa que me extienda un poco, pero mira este tema. Hoy en día, la esperanza de vida es más alta, ¿no es cierto? Ujú. Hace 100 años atrás se vivía hasta los 40, después hasta los 50. Ahora ya se vive hasta los 80 o 90, por eso las AFP quieren cambiar los cálculos de la esperanza de vida y la jubilación. Sí, claro, porque la esperanza de vida ha aumentado. Pero mira lo que ese cambio significa para las familias en todas nuestras sociedades. Significa que ahora nuestros abuelitos van a estar más años en nuestras casas. ¿Y quién los va a cuidar? ¿Quién va a estar con ellos? O sea, hoy se va a necesitar una institución, unas enfermeras que estén con ellos hasta cuando Dios los llame. Pero eso no hay, por lo menos en Perú no hay, te cuento que no hay. Yo he vivido una situación con la familia en particular que nos ha costado encontrar enfermeras para que puedan atender a nuestros ancianos, para brindarle una calidad de vida, para brindarle toda la atención que se merece. No lo hay. Ahí hay una oportunidad. Mira lo que pasa ahora con los jardines de la infancia, otro ejemplo, y con este ejemplo acabo, para cerrar y encender la mecha del emprendimiento. Los jardines de infancia, lo que nosotros en el Perú llamamos la parte escolar, empezaba a los 5 años, ¿te acordarás, Isabel? 5 años, iban los niños al Sí. colegio, su primera etapa de 5 años, ¿no? Después pasaría a primer grado, segundo grado, etc. Pero en esa época que era así, hace 50 o 60 años,
papá y mamá estaban en casa. Mamá se quedaba todo el día, solo trabajaba papá. Pero hoy, 2020, en todas nuestras sociedades, hombre y mujer trabajan. Entonces, ¿con quién se queda el niño? Sí, pues. Con la niña. No hay con quién se quede. Y no siempre están los abuelos disponibles para cuidar. ¿Qué ha sucedido? Ese jardín de la infancia, de transición, le llamamos en el Perú, ya bajó a 4 años. Después, bajó a 3. ¿Sabes a cuánto está ahora? A 2 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que está pasando es que ya no es un colegio, ya se convirtió en una guardería, porque papá y mamá trabajan y necesitan dejar al bebé en algún lugar. Y ahí estos colegios iniciales, diríamos así, queriendo o no, se han convertido en guarderías para cubrir un vacío que hay en la sociedad. ¿Qué trato de decir con esto? La sociedad ha ido cambiando y las empresas y los productos y los servicios no han cambiado, no han hecho su tarea. Entonces bastará que nuestros emprendedores empiecen a mirar qué es lo que hay como necesidad, como problema y como cambios en la sociedad para encontrar ese producto o ese servicio que satisfaga esa necesidad, ese problema, y con eso estás emprendiendo. Los invito a que abran los ojos, a que miren lo que ocurre alrededor de su sociedad donde se desenvuelven y finalmente salgan de su zona de confort. No pretendan tener su negocio al costado de su casa o en el barrio donde yo estoy o en el distrito donde yo vivo. Vayan a buscar dónde está la gente que necesita estos productos o esos servicios y pongan los negocios allí. No tiene que ser Lima, la capital, o no puede ser Bogotá, la capital de Colombia. No, tiene que ser en la ciudad donde necesitan esos productos. Las empresas han crecido, se han desarrollado y los emprendedores han sido exitosos porque han empezado a satisfacer las necesidades donde se requiere. Si tengo que irme a 200, 500 kilómetros de la capital, tendré que irme, porque allí está el negocio. Tengo que salir de mi zona de confort. Ese es el mensaje. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. Muy grande tu experiencia. Gracias por haberla compartido esta noche en la escuela de Coach Herb, que los esperamos en el programa de gestión de emprendimiento e innovación. Y aquí, Juan, cualquier consulta que le puedan hacer en su privado, jravelo@consultores.com.pe, pueden hacer las consultas, porque, bueno, tiene tu vasta experiencia, definitivamente hay muchas cosas. Isabel, directamente dígales, coméntales que directamente los puedo atender sin ningún compromiso, sin ninguna obligación de nada. O sea, no somos abogados, que a veces los abogados se ponen ahí a cobrar cada minuto, que me perdonen los amigos abogados, pero encantado de atenderlos. Ahí tienen también mi celular, pueden escribirme, encantado. Mi celular es el 999913502, repito, 999913502. El correo que he dicho Isabel, jravelo@jrconsultores.com.pe. Encantado de atenderlos sin ningún compromiso y obligación. Me hace recordar que nos vimos en esta entrevista y encantado de atenderlos. Muchas gracias, estimada Isabel, a ti. Gracias, Juan, por acompañarnos. Esta invitación. Un saludo a la Escuela de Coaching Internacional y gracias también por esta invitación. Y le deseamos todos los éxitos en este programa que están iniciando en la escuela. Muchas gracias. Encantado de colaborar en cualquier momento. Ya, muchas gracias, Juan. Nos vemos entonces. Felicidades. Gracias.